Bien, bien, hola, Vero. A ver, ¿cuántos estamos? Falta bastante, estamos recién 48. Ana Gabriela, Judith, Adrián, Verónica, bueno. A ver, estamos 60, están llegando tarde bastante. Bueno. Bueno, largamos. Bueno, ustedes pueden observar ahí la diapositiva, ¿no? A ver si... Sí, profe, se puede ver. Bien, bueno. Bueno, el gran capítulo, que es el estudio de mercado, y el que da origen al proyecto, el que justifica la existencia del mercado, aborda 5 subestudios, y entonces en ese marco lo que uno pretende abastecer a esa demanda lo logra mediante un producto. Ese producto puede ser como un bien, puede ser como un servicio, o puede ser, a ver, no estoy grabando, perdón. O, bueno, no tengo el permiso todavía para grabar. Bueno, ustedes van a proponer, siempre quieren algo intercambiar en forma comercial, si se trata de un proyecto de inversión privado, o si se trata de un proyecto de inversión social,
pues quieren entregar a alguien que necesita, alguien que requiere de ese producto, y ese producto puede ser bien, puede ser un servicio o puede contener ambas cosas. O sea, quiero decir que puede tener una parte tangible y o una parte intangible. Ahora bien, no es lo mismo que un producto esté ubicado en una estructura de mercado, por ejemplo, en situación de monopolio. Vieron ustedes que hay monopolios por ley y hay monopolios por factores diferenciales y hay monopolios por factores situacionales. Entonces, pero de todas maneras, cuando existe un monopolio, ya estamos en presencia de una elasticidad de la demanda, por ejemplo, diferente, y que garantiza que de alguna manera ese producto pueda colocarse. Es diferente y es absolutamente contrario cuando nosotros hablamos de competencia perfecta. Entonces ahí estamos en presencia de muchos productos que compiten con estos, que además existe la información y que entre los productos se pueden sustituir fácilmente. Y está disponible para todos. Entonces, la elasticidad en este caso es muy diferente, es un producto elástico y por lo tanto corresponde a un campo muy diferente que el monopolio. Al medio tenemos la competencia monopolística y el oligopolio. Entonces, depende del producto que uno quiera intercambiar comercialmente o desde un proyecto de inversión pública, una de las primeras cuestiones que tenemos que mirar a qué estructura de mercado corresponde. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mirar? Y tenemos que mirar lo que ahí dice ahí arriba, dice ratificar la posibilidad real de colocar el producto o servicio que elaboraría el proyecto en el mercado. O sea, nosotros estamos suponiendo que podemos colocar ese producto en el mercado por un determinado tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer los estudios que ratifiquen o corrijan esa suposición que nosotros tenemos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros tenemos que tener un análisis histórico hacia atrás, en tiempos pasados, luego tenemos que tener un análisis de la situación actual y finalmente con eso hacer un análisis de la situación proyectada. Entonces tenemos que trabajar a una proyección de un tiempo de aquí en adelante y esa proyección en el tiempo futuro es lo que nos vale para elaborar nuestros ingresos y egresos que van a provenir de ese proyecto. O sea que toda la situación anterior sirve, esos estudios o esa información existente, sirve para proyectar qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Esto es necesario. Ahora bien, siempre ¿es posible obtener esto? No siempre es posible. A veces incluso se puede tener este análisis histórico, por ejemplo, en corto plazo, a veces en largo plazo, a veces se puede disponer de toda esa información, pero no sirve de aquí al futuro. Entonces, no todos los productos pueden decidirse, no se puede tomar la decisión con esta información. A veces sirve bastante, a veces sirve poco y a veces no sirve. Y a veces no existe o existe de una manera que faltan datos y por lo tanto esa información no es lo suficientemente confiable. Entonces tenemos que analizar bien esa información y luego con esa información poder proyectar qué es lo que va a venir hacia adelante.
Por ejemplo, fíjense que existen metodologías, existen programas, existen estudios que podemos copiar, pero lo más difícil es poder analizar los criterios con los cuales vamos a abordar ese estudio. Luego las herramientas es más fácil poderlas seleccionar, pero los criterios que nos indican qué datos tenemos que conseguir, esto es muy importante. Por eso uno aprende más de colocarle situaciones problemáticas y luego ver qué herramientas dispondría y qué herramientas se puede fabricar para hacer ese estudio de mercado. Entonces yo les puse acá un ejemplo que se trata de poner en el mercado, de ratificar la existencia de la demanda por ese producto, que es un producto, la pectina, que es una fibra natural que se usa en alimentos, que se usa en medicina, que se usa, como acá abajo lo dice, un agente gelificante, o sea, como un gel que consolida el alimento, y bueno, también se usa para medicina. Entonces, esto es lo que quiere comercializar este proyecto. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sabido esto, es que nosotros estamos trabajando en un mercado más parecido al del mercado de competencia perfecta, no hacia el oligopolio o al monopolio. Entonces vamos a trabajar tratando de reconocer las variables que son más incidentes en ese estudio de mercado, o los agentes que con su actuación van a tener influencia sobre las decisiones para la estrategia comercial. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Tengo que saber las variables relevantes que condicionan el comportamiento de los diversos agentes. Para este caso en particular, ¿qué tenemos? Tenemos el estudio de mercado que vamos a realizar, y acá cobran importancia estos capítulos: el mercado proveedor, el mercado del proyecto, el mercado competidor, el mercado distribuidor y el mercado consumidor. Estos son los agentes relevantes que van a tener influencia en el estudio de mercado. No se olviden, el producto es pectina. Entonces vamos a empezar con el mercado proveedor. Bien, ¿de dónde proviene esa pectina? Proviene de la cáscara de citrus, y vamos a suponer, por ejemplo, ya a priori, este proyecto podría localizarse, o existen sospechas que podría localizarse en una zona productora de limón. Bien, si esto es así, por ejemplo, podríamos pensar en ubicarlo en la provincia de Tucumán. ¿Por qué? Porque esa zona produce limón. Bien, ¿de dónde proviene esto? De la pectina nosotros podemos obtenerla a partir de la cáscara de limón. Entonces, alguien nos tiene que entregar como mercado proveedor de esa cáscara de limón. ¿Quiénes son estos agentes activos? Son las empresas productoras de aceites esenciales. ¿Qué hacen estas organizaciones, estas empresas? Industrializan la pulpa y descartan la cáscara. Por ejemplo, la cáscara de limón. Lo tiran. Entonces, este proyecto trataría de
recoger esas cáscaras de limón que tiran y después trasladarlo. O sea que el costo sería muy bajo, a priori daría una sospecha de que el proyecto podría ser rentable, se podría ser viable económicamente, porque el costo de la materia prima insumiría solamente recoger el material y trasladarlo hacia el lugar donde vamos a hacer el procesamiento. Ahora bien, esas empresas productoras se nutren o sobreviven porque existe una demanda insatisfecha. Entonces, en este estudio de mercado proveedor, también tenemos que ver cuánto pueden sobrevivir o en cuánto tiempo pueden ser sostenibles o sustentables estas empresas. Quiero decir, si su vida productiva todavía va a perdurar por muchos años o tienen visos de que esto va a caducar en un corto plazo. Entonces, debemos abordar si existe demanda insatisfecha de aceites esenciales, razón por las cuales estas empresas productoras de aceites esenciales continúen en actividad. Entonces nosotros tenemos que abordar también, conocer si existe demanda insatisfecha y por un tiempo que nosotros consideremos apropiado para la existencia de nuestro proyecto. Entonces, existiendo las empresas que descartan la cáscara de limón, nos garantiza que exista esa cáscara de limón que nos pueden proveer para nosotros, para nuestro proyecto. Luego, ¿qué hay? Estas empresas que producen aceites esenciales compran o se proveen a su vez de materia prima. Bueno, en este caso sería el limón. Ahora bien, entonces tenemos que ver si esto se va a mantener, esa provisión de materia prima para las empresas productoras de aceites esenciales, se va a mantener por el periodo que nosotros estemos considerando para evaluar a nuestro proyecto. Y observamos, por ejemplo, dos cosas. Que la materia prima se produce a campo extensivo, quiero decir, no es bajo cubierta, y en esas circunstancias presenta cierta estacionalidad. Y esto quiere decir que se produce en una época, normalmente en invierno, ahí es donde se cosecha, y luego existe otra época que no existe la producción. Quiere decir, entonces la materia prima presenta, la producción de la materia prima presenta una elevada estacionalidad. Y luego, ¿qué ocurre? Los productores de limón enfrentan situaciones que provienen de la demanda de citrus, de la demanda de limón. Ellos se enfrentan, por ejemplo, situaciones como estas. Existen demandas del exterior que pagan un precio mucho más alto, pero en determinadas épocas. En consecuencia, esas empresas se verán en la disyuntiva de vender al exterior y si queda, venderlo a estas empresas productoras de aceites esenciales que están localizadas en el país, por razones de precio. Pero también puede existir, por ejemplo, que los precios en el mercado interno tengan una estacionalidad. Por ejemplo, cuando
en invierno sale la producción de Tucumán, también se produce que salga al mercado producciones de otros lugares del país y supongamos que se vende en el mercado central de Buenos Aires, entonces existe una abundancia de oferta, por lo tanto el precio baja. Entonces los precios son variables. Por lo menos acá, para darle para que no sea tan abundante en el análisis, ustedes observan que hay ese precio va a cambiar porque existe, primera cuestión, una producción que en un determinado momento hace que la oferta sea muy alta respecto o alcance o esté próxima a igualar a la demanda, por lo tanto, en ese caso, el precio está bajando. Pero también existe demanda del exterior que produce en un determinado tiempo y que al pagar mucho más, entonces los productores de citrus y de limón en particular los venderán al exterior y las empresas productoras de aceites esenciales se quedarán sin ese material o tendrán que pagar un precio más alto. Y esto es el mercado destino variable. Entonces, esto es lo que nosotros debemos abordar como parte del estudio proveedor para hacer pectina. Esto es como tienen que encarar. Por ejemplo, para darles un caso, les presento ahí un ejemplo. Bien, ¿qué nos decía el mercado proveedor? Nos decía qué cosas tenemos que averiguar. Diapositiva que ya las pasamos en la clase pasada. Teníamos que averiguar el costo de los insumos. Bueno, entonces estaremos en presencia de averiguar si siempre van a tirar las cáscaras de limón o si en algún momento, dado que observan que nosotros estamos teniendo una elevada industrialización o porque existe otra empresa que también quiere producir pectina y empieza a competir y por la materia prima está pagando un precio que antes esas empresas que producían aceites esenciales no cobraban nada, ahora hay alguien que les quiere pagar por ese residuo que tienen. Entonces, el costo de los insumos tenemos que analizar viendo estas variables que se van a presentar. Luego están las condiciones de adquisición, o sea, ¿cómo lo adquiero eso? Mediante convenios, ¿qué entrego a cambio? Si lo traslado. Bueno, también los sustitutos. ¿Qué pasa si el limón de primera calidad no me lo entregan? ¿Puedo usar un limón de segunda calidad? ¿Puedo usar otro citrus en su reemplazo? Entonces, ¿qué circunstancias tengo que superar en la cuestión de la materia prima si existe la posibilidad de que no me provean de la cáscara de limón? Dado que la producción es estacional, entonces, y normalmente estamos pensando en producir pectina en un proceso de producción regular, o sea, quiero decir que no cambie el volumen de producción, entonces, porque eso nos favorece a la obtención de menores costos, entonces nosotros tenemos que hacer algún almacenaje para que en épocas que no se produce la cáscara, nosotros tengamos un stock ahí con el cual vamos a alimentar a nuestro proceso de producción. En consecuencia, ¿cuáles son las instalaciones de ese bodegaje? ¿Qué materiales tienen que ter? Y bueno, ¿qué variables me alcanza a regular? Luego, también tengo que ver, por ejemplo, la factibilidad de transporte. Si yo me ubico en zonas medio alejadas, por ejemplo, de la zona de producción de la cáscara, entonces
cuál es la factibilidad de transporte. Y pensando en esto, si lo hago por modo propio o si lo hago, por ejemplo, pagando unos servicios de transporte, o ambas cosas, o puede haber otras alternativas. Luego, ayer les comentaba, en el caso de la usina láctea, por ejemplo, es muy práctico, es imprescindible que se firmen los convenios de provisión de la materia prima. Este mercado proveedor pueda cumplir o esté obligado a cumplir con determinadas entregas, con esa continuidad, con esa calidad de entrega de estos productos. De lo contrario, puede ocurrir que yo tenga fuertes variaciones y si ese producto final lo estoy vendiendo, por ejemplo, en un mercado muy serio donde está regulado por condiciones particulares de calidad, puedo perder clientes. Entonces, yo tengo que prever esto y hacer cumplir o tener en cuenta que eso se pueda efectivizar en castigos si es que existen irregularidades en esas entregas. Bueno, oportunidades y demora en la recepción, el capital humano y la dependencia de otras industrias, así como vimos en este pequeño ejemplo. Y estoy hablando solamente del mercado proveedor. ¿Qué pasa en el mercado competidor? Para este mismo ejemplo, ¿no? El mercado competidor, bueno, empiezo a dividir el mercado competidor directo y el competidor indirecto. El competidor directo son aquellas organizaciones que producen el mismo producto o productos similares para ese mercado. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Particularmente yo tengo que, en mi informe, tengo que haber estudiado el precios, o sea, los precios actuales y los proyectados para el horizonte que estoy evaluando el proyecto. ¿Qué más tengo que ver? Acá en un resumen, ¿no? El sistema promocional que tiene o que tienen los competidores directos. Vuelvo a repetir, aquellas organizaciones que producen un producto similar. La estrategia comercial, o sea, ¿cómo es la estrategia comercial para analizar esa estrategia comercial, para ver cuáles son los aspectos positivos que vinculan efectivamente y de manera eficiente con el cliente y cuáles son aquellos puntos, aquellos factores que divergen de lo que el cliente está requiriendo? Es todo un análisis largo, pero bueno, hay herramientas para hacerlo y uno puede analizarlo. Esto es importante, ¿no? Porque en función de la comparación, yo voy a poder colocar mi producto o no. Si esa comparación es positiva, digamos, si yo tengo ventaja frente a la estrategia de los competidores, voy a tener éxito. De lo contrario, estaría perdiendo. Otra cuestión, y que tiene que ver con el juego financiero, es las condiciones de pago. Es decir, ¿cómo pago? ¿Pago a crédito? ¿Pago de contado? ¿Pago adelantado? ¿Cómo es esto? ¿Esto qué significa? Les voy adelantando. Significa, si pago a crédito, si ellos pagan a crédito, pues bien, quiere decir que tienen una espalda financiera para poder hacer frente a esto. ¿Quiénes? Los proveedores de estos competidores. O tienen condiciones que hacen o que les lleven a que les den de fiado esos materiales. Plazo y costo de los créditos, o sea, a qué plazos se están vendiendo
cuáles son las condiciones de esos créditos y qué costo final les ocasiona. Porque pueden dar plazos muy largos, pero pueden dar unas tasas de interés muy altas, y finalmente el monto total a pagar puede ser muy alto, pero en ese mercado puede ser exitoso. ¿Qué tipo de descuentos por volúmenes hacen o por pronto pago? Esto significa que en nuestro flujo de fondos, en nuestra cuenta de cada día, hay un movimiento fuerte, un movimiento financiero. Si, por ejemplo, yo les hago un elevado descuento de pronto pago, tal vez quieran pagar muy rápidamente y entonces yo dispongo de un capital adelantado, aunque sea menor que el valor de las ventas, pero por razones de que quienes están comprando quieran pagar antes, porque eso les significa una ventaja. Los canales de distribución que usan, y acá hay una cuestión. Como son el mercado competidor directo, interesa saber cómo le está yendo. ¿Y dónde se ve plasmado eso? Se ve en el análisis o en los estados contables que representan el estado de situación de esas organizaciones o de esa empresa. Entonces, ¿cómo es su estado financiero en el actual, en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Y cómo es la situación, cómo ha sido anteriormente? Esto me permite ver también si su situación, fíjense, en un contexto determinado hay 5 competidores directos, 4 de los cuales les está yendo mal, pero hay uno que está yendo bien. Bueno, entonces yo por benchmarking, yo debería copiar aquel que le está yendo bien. Entonces presto particular atención a aquel que está saliendo a flote frente a los otros. Ahora bien, si todos le está yendo mal, entonces yo puedo pensar, ese negocio ya no funciona. Pero si a la mayoría le está yendo bien, entonces quiere decir que el sector está evolucionando favorablemente. Bueno, el competidor indirecto es aquel que se relaciona y compite por hacerse de un servicio. Por ejemplo, el caso de la medicina estaría compitiendo por proveerse tal vez de algún producto que yo también lo necesito. ¿Y por qué compite? Porque hay una escasez de ese producto. Entonces, quien me provee a mí va a tener que dejar de proveer a otro para que yo pueda llevar adelante mi proyecto. Entonces, pero ¿cuáles son las condiciones que yo tengo que mejorar para que me lo entregue a mí su materia prima? A esto se refiere el competidor indirecto. Muchas veces pasa muy oculto cuál es el competidor indirecto. En cuanto al mercado consumidor, y ahí nomás me voy a detener porque analizar un proyecto de este sector puede llevarnos ya toda la clase, y no es la intención esto, sino que simplemente es crear criterios para qué aspectos debo analizar frente a determinados mercados. Bueno, el mercado consumidor, ¿qué tengo que analizar? Precio, cantidad, estrategias. Por supuesto que tengo que tener en cuenta el análisis histórico, análisis, información anterior, análisis de la situación vigente, como es en estos momentos
el mercado consumidor y lo que se prevé que va a ocurrir de aquí en adelante. ¿Qué tengo que entender? Los comportamientos frente a determinadas variables. Tengo que entender esto. Entonces, ese mercado consumidor, que es tan difícil poder prever, yo lo voy a analizar particularmente qué servicios demandan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por los cuales demandan esos productos o servicios? Por supuesto que me interesa cuánto, y me interesa saber a qué valor de intercambio, a qué precio me están dispuestos a entregar, excedente del consumidor. Y después, finalmente, ¿cuál es el pronóstico de aquí en adelante? Esto es lo que me interesa conocer del mercado consumidor. ¿De quién? En este caso, de la pectina. Bueno, ahí les puse un caso y ahí les pongo ahora varios casos para que ustedes analicen muy brevemente cómo lo plantearían, cuáles serían los actores relevantes que tomarían en consideración y tomando algún mercado, por ejemplo el mercado proveedor o el mercado consumidor, ¿cuáles son las preguntas que ustedes tratarían de contestar con el estudio de mercado? La primera que dice, ¿cómo determinaría la demanda para la próxima década de profesionales universitarios de la carrera que usted cursa actualmente? Es muy atinente a ustedes. Acá le está diciendo mercado consumidor de servicios profesionales de una carrera en particular. Esto interesa. Bien. ¿Qué analizaría? La mayoría de ustedes está orientado a sistemas o relacionados al desarrollo productivo. Entonces, para establecer la demanda o el mercado consumidor de todo esto, claramente una información que yo tengo que seguir es la proyección del desarrollo a nivel, yo no estoy limitando a qué ámbito, sino directamente a nivel mundial. Entonces, la proyección, yo tengo que ver la información que me está mostrando cómo es la proyección del desarrollo. Bien, una vez que tengo, digo, bueno, por ejemplo, la proyección del desarrollo es 5% anual, que no necesariamente tiene que coincidir con el PBI. Bueno, pero aparece una declive por un tema de la pandemia. ¿Eso es normal? Eso no, eso es una anomalía en una circunstancia puntual del tiempo. Por lo tanto, esas circunstancias para un proyecto de largo plazo, porque ustedes están pensando en un desempeño profesional por muchos años, esa circunstancia no la tomaría en cuenta y sí haría la proyección eliminando o obviando de esos datos. Luego tengo que analizar los sectores donde ustedes particularmente se desempeñan. Por ejemplo, uno en informática, otro en química, otro en industrial. Entonces, ¿cómo se van proyectando cada uno de esos? ¿Existirá algunas tendencias? ¿Existen alguna información anterior? ¿Existe alguna información actual? Y de esa manera yo podría estar dando alguna precisión respecto de las variables que intervienen en ese estudio de mercado. No alcanza para hacer un estudio de mercado a nivel de factibilidad. Simplemente estoy hablando a un nivel de perfil.
Si yo quiero lograr un mayor nivel de estudio, una mayor profundidad de información, voy a tener que elaborar o tengo que recurrir a información primaria. En el segundo caso, para la explotación y comercialización de carbonato de litio de las Salinas Grandes y de Guayatayoc, ¿cómo determinaría la precipitación media de lluvias? ¿Qué información? ¿De dónde busco esta información? Bien, existen los observatorios meteorológicos, existen no completos, pero existen en diferentes zonas de la provincia y que están midiendo anualmente. Existe en la cátedra de climatología en la Facultad de Agrarias. Entonces uno puede encontrar una información primaria y de alguna manera puede determinar la tendencia de esta de la precipitación media de lluvias. Entonces estoy recurriendo a una información secundaria que ya existe dentro de la provincia, pero que es externa a mi organización. O sea que es una información secundaria externa a la información, al proyecto. ¿Cómo determinaría la población de niños existente en la provincia de Jujuy para el primer bimestre del año 2025? ¿Cómo determinaría la población de niños existentes? ¿Cuáles son los agentes activos principales o las variables principales con las cuales ustedes o en las cuales se afianzarían para hacer ese estudio de mercado? Fíjense que yo estoy hablando de que en ese estudio de mercado van a existir muchísimas variables, pero en esta etapa se trata de seleccionar cuáles serían las más importantes. Y sobre esas más importantes yo voy a hacer el análisis de la proyección del mercado. Esto quiere decir que yo estaría dejando de lado el estudio de muchas de esas variables. En muchos casos, cuando me acerco a la elaboración o a la formulación de un proyecto de factibilidad, claramente que yo podría tomar más variables y analizarlas, a los fines de corregir ese error que yo venía teniendo con anterioridad. Bueno, ¿cómo determinaría la población de niños existente? A ver, un momento, por favor. Hola. Hola. Buenas tardes. Gracias, pero estoy ocupado. Gracias, en otro momento. Bueno, de esta manera yo voy viendo cuáles son, de qué información puedo, o a qué información puedo aferrarme, y puedo determinar el nivel de estudio, en qué tiempo puedo hacerlo. Esto es importante, y vuelvo sobre el caso de la formulación de proyectos. Normalmente los emprendedores no conocen qué es lo que tengo que analizar en el estudio de mercado, y tampoco conocen la metodología. Y por lo tanto, quieren para hoy este estudio de mercado. Pero este estudio de mercado, cuando les presento qué cosas tenemos que averiguar, lleva mucho tiempo. Entonces, ellos muchas veces están dispuestos a pagar un monto que uno les pida, pero en el tiempo no tienen en cuenta que necesitamos mucho más tiempo que lo que ellos suponen. Entonces, cuando
presentan estas requisitorias, la necesidad de este estudio de mercado, normalmente están pidiendo en un tiempo muy corto. Pero ustedes, o los formuladores de proyectos, debemos hacer un resumen de qué información vamos a necesitar y entonces deducimos a qué nivel de elaboración del proyecto vamos a llegar. Entonces, de esa manera tenemos tiempo, cuántos recursos necesitaríamos y cuánto es el monto que resultaría por el estudio de mercado. ¿Cómo determinaría la población de niños existente en la provincia de Jujuy? Bien, claramente existe una variable muy grande que es el crecimiento poblacional, o sea, en función de una cantidad de habitantes, que nosotros tenemos un poco más de 600.000, a partir de eso tenemos una tasa de natalidad y podemos establecer la proyección de niños para ese año, para el 2025. Pero dice en el primer bimestre. Esto quiere decir que si uno analiza en detalle y quiere hacer un proyecto, por ejemplo, más allá del perfil, evidentemente va a encontrar que también en el nacimiento de niños existe una estacionalidad. Que si bien es leve, pero como lo está pidiendo por bimestre, quiere decir que requiere una buena elaboración, está pidiendo bastante precisión. Entonces nosotros tendremos que analizar la estacionalidad e incorporar en nuestro análisis. Para obtener la información con las cuales responder. ¿Cómo determinar el precio de venta de un software para la función contable de una empresa PYME por los próximos 3 años? ¿Cómo determinar el precio de venta? Bien, claramente que cuando vamos a determinar el precio de venta, y no solo para este producto, para este software, sino que es importante conocer el excedente del consumidor, porque es hasta cuánto está dispuesto a pagar por ese producto que nosotros pretendemos elaborar. Y luego, acotado hacia abajo, no podemos nosotros vender nuestro producto a un precio más bajo que no alcance a compensar los costos. Entre esos dos valores, entre esos máximo y mínimo, nosotros vamos a establecer nuestros precios. Entonces, ya tenemos, estos son datos básicos que nosotros nos sirve de cota para, digamos, intentar comercializar ese producto. Por supuesto que cuanto más alto lo obtengamos, mejor, pero ya estoy teniendo el primer análisis para establecer el precio de venta de este producto. Bien, ¿preguntas ahí? No, bueno. Profe, Sí. yo me quedé con una duda, no comprendí bien a qué se refería cuando hablaba del mercado proveedor, cuando la empresa productora de aceite salía el cuadrito que decía demanda insatisfecha. ¿Se refiere a la demanda insatisfecha del producto de los aceites esenciales o a qué se refiere con esa demanda? Se refería a la demanda de aceites esenciales, porque sabiendo que existe demanda insatisfecha por los aceites esenciales, yo sé que la empresa productora de aceites esenciales va a continuar en vida, o me da alguna garantía de que va a continuar en vida. Y si va a continuar en vida esa empresa productora de aceites esenciales, va a continuar descartando la cáscara, que a su vez es mi materia prima para el proyecto de hacer pectina. Bien, gracias. Por nada. Esto también lo pueden encontrar como demanda derivada, ¿sí? Con respecto al mercado competidor,
Sí. Competidor indirecto, no lo entiendo muy bien. Bien. Vamos a suponer que estamos elaborando, un producto como jugos. Entonces, la empresa que produce aceites esenciales viene a ser un competidor indirecto porque compite por los citrus. O sea, ahora la empresa mía o la empresa nuestra produce jugos de citrus. O sea, son los que comparten de alguna forma alguna materia prima que tengamos en común. Claro. O sea, y normalmente como yo estoy recién ubicándome y hay otros que ya existen que demandaban esa materia prima, ahora yo tengo que ofrecer algo distinto para quitárselo o para hacer que los productores aumenten su producción para poder abastecerme a mí. Estos son los competidores indirectos. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, por nada. Bueno, entonces acá vamos ilustrando un poco acerca de la información que nosotros podemos disponer o a la información nosotros a la cual podemos recurrir para proyectos de diferente índole. Acá tienen de producción y comercialización de envasados de tomate en Fraile Pintado. ¿Cómo determinaría el precio de venta del tomate? Bueno, es muy parecido al tema de la pectina. No sé si vale la pena analizarlo, pero así brevemente, a ver. La producción de tomate es estacional. La venta del tomate se produce en alguna época al mercado central de Buenos Aires y alguna vez en el mercado local y algunas veces en otros mercados. ¿Esto qué quiere decir? Al ser estacional, el precio va cambiando con la cantidad presente en el mercado. O sea que no todos los meses, no todos los días del año, el precio es el mismo. Porque responde a una oferta y demanda, cuando existe una demanda insatisfecha muy grande, el precio sube, y cuando los otros productores salen, entonces el precio baja. Y existe otra situación más. Por ejemplo, si la producción de Fraile Pintado sale con una producción temprana, esto quiere decir aprovecha mejor el mercado central de Buenos Aires. Entra en una época que las otras ofertas no entran. Y entonces tiene un precio diferencial. Y la cantidad también. Y la cantidad, ustedes saben que llega a unos meses que no se produce nada de tomate, o puede ocurrir que se produzca, pero todo bajo cubierta. La producción de Fraile Pintado es en campo extensivo, así que no hay producción bajo cubierta. Entonces, para esta situación, estamos pensando que no hay nada en el mercado local, no hay ninguna oferta en el mercado local. Entonces, en esa época, vale la pena hacer un esfuerzo, aún así con los costos, porque el precio lo compensa. Entonces, acá tengo una serie de variables para componer para determinar ese precio. Primero, que es estacional la producción. Al ser estacional, por la oferta-demanda, por esa diferencia oferta-demanda, el precio va a ir cambiando día a día. Luego, por los diferentes mercados ofrecen precios
diferentes, entonces hay que componer de eso, hay que hacer 2 composiciones de series estacionales y de esa manera, con un promedio ponderado, ustedes pueden establecer cuál sería el precio. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, Bueno, aunque de todas formas es muy relativo, o sea, muy complicado el tema del saber el precio del conde, porque así como usted dijo, muchas veces dice, yo voy a producir tomate tempranamente para aprovechar el mercado central, pero puede ser que justamente esa misma idea se le ocurrió a varios productores y caen justamente en la misma de que en ese momento no vale nada en un comienzo. Así que por eso muchos productores de aquí de Fraile Pintado dicen que es cuestión de suerte en realidad. No, no sé la verdad cómo es eso, pero por ahí va, por ahí va. Y bueno, al ser estacional, yo creo que lo estacional va por el hecho de que justamente el tema de la sequía, que justamente pasa en invierno, y bueno, aquí la zona sufre de agua, pero si tuvieran un lugar de donde recolectar justamente esa agua, eh, ¿cómo cambia la cosa? Porque podría producir bastante fraile pintado en lo que es todo lo que es productos de hortalizas y frutos, pero el tema del agua es la cuestión. Y aunque bueno, si lo produce, y aunque sí lo produciría, eh, así como dice que usted es estacional, bueno, ahora lo toca a Fraile Pintado, en otro momento lo toca, qué sé yo, que produzcan en un lado de Salta, o en otra parte le toca que salen los tomates de Mendoza o de Buenos Aires, y eso igual complica a la producción de Fraile, porque es como que ya dicen, mira, Fraile tenés solamente 3 meses, y después ya, olvídate, porque si querés plantar tomate eh, y querer venderlo, obviamente no te va a salir, no te va a convenir vender el tomate porque ya está saliendo en cantidad en otro lado. Y obviamente el mercado central, ¿qué prefiere? Gastar muchísimo menos en transporte en ir, por ejemplo, a Mendoza que venirse aquí al norte y llevar el tomate de aquí. correcto, perfecto. O sea, ¿qué queda en claro de lo que aquí aportan? Queda en claro que nada es fácil, pero también queda en claro que al hacer el estudio de mercado permite disminuir esos riesgos. Si ustedes miden, por ejemplo, y existen series de producción, de la producción de tomate por los últimos 20 años, entonces todos los años van a tener un volumen de producción y en qué época salieron. Superponen todas esas curvas, sacan un promedio de todo esto, ese dato, esa información, les va a proveer información más confiable que si solamente analizan un año o que piensan que la buena suerte les va a favorecer. Entonces, esta es la situación. Uno hace el estudio de mercado para disminuir los riesgos que después conlleva. Por esa situación, y tiene razón absolutamente en toda la información que diste, ¿qué pasa si uno, y alrededor de la provincia de Buenos Aires, ha proliferado, sobre todo la zona de San Pedro, todo ese tema, en Buenos Aires estoy hablando, la producción de tomate bajo cubierta? Entonces, esos riesgos de faltante de agua o esos riesgos del granizo o de las heladas o de todo este tema se minimiza, lo tienen en el mercado al lado y entonces es una producción diferente a lo que muestra Fraile Pintado. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué han hecho? Han estudiado la producción, han visto de dónde venía el transporte tan pesado que significaba para estas producciones, piensan en un proyecto de producir tomate bajo cubierta. De esta manera, al poner techo, por ejemplo, minimizan las variables de riesgo, quiero decir, establecen planes de contingencia y justamente que son del proyecto, justamente de lo que hablábamos ayer. O sea, el papel de formulador y evaluador de proyecto no solo consiste en determinar los indicadores si es viable o no es viable, sino que también dar
planes de contingencia, conclusiones y recomendaciones para que el proyecto funcione mejor. Entonces, hay una lógica ahí de formular y evaluar proyectos, y es una oportunidad para quienes quieran hacerlo. El otro proyecto es producción y comercialización de yogur en el Carmen. ¿Cómo determinar el precio del venta? Ah, no, de yogur, no alcanzo a leer ahí. Bueno, es más o menos parecido. El otro, ¿cómo determinaría el costo de los circuitos integrados para la producción y comercialización de celulares para los próximos 5 años? Bien, ahí está muy vinculado con el tema de desarrollo de sistemas de comunicación. Claramente, fíjense, este proyecto está enmarcado en la necesidad de comunicación. Esa necesidad de comunicarse, si lo ven como Maslow, se ha incrementado enormemente, hasta diría exponencialmente. Ustedes ven en la calle y anda la gente chocándose por mirar la información. Bueno, la necesidad de información ha crecido exponencialmente. Por lo tanto, si uno piensa solamente en esa situación, estaría pensando mi proyecto ya tiene la demanda asegurada de por vida. Sin embargo, se analiza después la cantidad de productos que se van produciendo, también ha crecido exponencialmente, o tal vez más todavía. En consecuencia, tengo un factor a favor y tengo un factor en contra de mi proyecto. Si yo proyecto estas dos tendencias, llamemos tendencias, me va a dar un poquito más de claridad para cómo debo encarar ese estudio de mercado. ¿Qué otra variable influye? La variable demográfica. La variable demográfica. ¿Qué otra variable influye? El PBI. Claramente, si bien el precio de la tecnología va disminuyendo, de tal manera que la gente con menos puede comprar esa tecnología, pero también tiene que ver el ingreso per cápita que tengan esas poblaciones para poder hacerse de estos aparatos. Y estoy hablando ahora de los circuitos integrados. Es decir, a ver, todos los celulares van a proveerse de un circuito integrado, o aparece alguna tecnología que los vaya a reemplazar. Entonces, acá ustedes ven una serie de proyectos y ven que tienen que seleccionar una serie de variables que van a analizar, y con eso van a determinar el estudio de mercado. No van a analizar todas, sino que van a analizar principales, digamos, es la principal información relativa a variables, a determinadas variables, y con ello van a elaborar su estudio de mercado. ¿De eso qué resulta? Y de eso resulta, de la calidad de esa información y de las variables que ustedes tocan, va a determinar si es un proyecto de factibilidad, de prefactibilidad o de perfil. Entonces, el abordaje del estudio de mercado lo podemos hacer por muchos métodos, muchos más de los que existen acá, que normalmente los libros los mencionan. A ver, los libros van llegando con información más atrasada que normalmente lo que produce la tecnología o los que nos van comunicando. Esta información, por ejemplo, que lo pueden ver en Bakurbina, en Zapachain, en Semirras, en cada uno de los libros que existen en la facultad, contienen los métodos más tradicionales. Pero ahora, cuando vamos abordando en mercados monopólicos a partir de productos diferenciados, los métodos estos métodos empiezan a presentar fallas. Existen otros métodos que son más recomendables que los que estoy presentando acá. Entonces, yo les traje este resumen
solamente para mostrar lo que dicen los libros, pero sin embargo vamos a ir tocando, aunque sea puntualmente, aunque sea brevemente, algunos otros métodos de estudio de mercado que ustedes pueden ir incorporando y seguirán produciendo nuevos métodos en función del mercado donde estén insertos o el producto que quieran poner en el mercado. ¿Cuál es la clasificación acá? Básica. Existen métodos subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Existen opiniones de expertos. O sea, ¿quién es experto? Es alguien que ha incursionado en el conocimiento de determinado tema y lo ha incursionado de manera más racional y que conoce más de este tema. No es necesario un título para llamarse experto, sino que es una persona más reconocida que más conoce. Simplemente es eso. Por ejemplo, en el arte de, o en aprobar parciales, por ejemplo, yo diría en la Facultad de Ingeniería, los expertos serían ustedes, porque llevan muchos exámenes aprobados. Y no sería un profesional, por ejemplo, un docente. Es alguien que normalmente conoce más del tema. Métodos subjetivos, las encuestas, existen otros métodos también subjetivos, entonces hay una cantidad de métodos subjetivos. Los métodos causales, quiere decir que existe una causa que lo explica lo que va a ocurrir a posteriori. O sea, existe una variable o unas variables dependientes y hay unas variables independientes. A esto se refiere. Métodos causales, entonces regresión, econométrico, insumo, el de insumo-producto, el de las encuestas. Y luego hay lo que se llama la serie de tiempo, que se constituyen por 4 factores, que son tendencia, factor cíclico, las fluctuaciones estacionales o las variaciones no sistemáticas. Ya vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Pero también, a la vez que existen métodos, que les vuelvo a repetir, que pueden ser suficientes, pero también pueden ser insuficientes, existen paquetes con los cuales yo puedo recurrir y cargar los datos y ya sale el resultado. Algunos de los cuales yo les muestro acá. Particularmente yo me aferro a este método, el SSPS, que es al menos el más clásico al cual recurren los que hacen estadística y de hecho que es para mí el más ameno con el cual trabajar. Pero el hecho que yo sepa manejar un paquete no significa que yo tenga el criterio para seleccionar con qué variables voy a trabajar. Entonces, es importante, es más importante para un profesional tener el criterio con el cual voy a abordar ese estudio de mercado que usar el paquete. El paquete, una vez que yo he tomado el criterio, cargo los datos y me saca la solución. Ahora, luego tengo que interpretar esa solución para dárselo al tomador de decisiones. A su vez, existen, por razones de costo y por razones de tiempo, cuando voy a hacer ese estudio de mercado, fuentes de información a las cuales recurrir. Existen fuentes primarias, existen fuentes secundarias. Acá me falta incorporar, por ejemplo, las fuentes primarias pueden ser internas y pueden ser externas. Fuentes secundarias también pueden ser internas y pueden ser externas. Les decía con anterioridad que el tiempo, o la formulación y elaboración de proyectos, tiene una de las variables críticas que es el tiempo en el cual se realiza ese estudio. Entonces, muchos estudios pueden hacerse sobre la base de información primaria interna.
¿Esto qué significa? Existente dentro de la organización que yo estoy trabajando. Pero también puede hacerse a partir de fuentes de información primaria externa, que lo puedo contratar o que puede existir en otro medio, que alguien lo termina de elaborar y es una fuente primaria para mi proyecto. Y después existen fuentes secundarias. Fuentes secundarias internas quiere decir que yo dentro de la organización, por ejemplo dentro de mi empresa, yo he recogido información para tener un dato estadístico, pero no es una información exclusiva para mi proyecto. Yo lo he hecho por datos de un proceso, pero no responde exactamente para mi proyecto. Ahora bien, para que sea una fuente de información primaria, pues bien, yo tengo que elaborar esa información exclusivamente para mi proyecto. Ahí está la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias son aquellas fuentes con las cuales elaboro la información para exclusivamente este proyecto en el cual estoy trabajando. En tanto que fuentes secundarias son información que está o que he elaborado, pero que corresponden no al proyecto exclusivo que yo estoy trabajando, sino para otros proyectos, o existe un dato estadístico. Eso es información secundaria. La información secundaria también puede ser, les decía, interna y externa. Interna quiere decir que existe esa información relacionada al proyecto, pero no exclusivamente para el proyecto dentro de la empresa. Y también existen fuentes de información secundaria externas, por ejemplo, catálogos, libros, estadísticas, bueno. ¿Qué tiene que ver esto y por qué les comento? Dado por costo y dado por tiempos, cuando nosotros hacemos el estudio de mercado a nivel, por ejemplo, perfil o a nivel idea, lo más lógico es, por razones de tiempo, recurrir a lo que tenemos a mano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a mano? Tenemos, por ejemplo, los datos de la empresa. Entonces tenemos información secundaria interna. Pero también tenemos, por ejemplo, los expertos dentro de la empresa, los que están trabajando ahí adentro y que me pueden dar datos, una información primaria para mi proyecto. Y esto es más barato y esto es más rápido. Y además tiene una dependencia de una orden superior que le dice dale esta información. Entonces, cuando yo puedo hacer un proyecto haciendo uso de información interna, es más barata, es más rápida, y normalmente yo dispongo de toda esa información elaborada y con más responsabilidad. Distinto es el caso cuando yo tengo que recurrir a fuentes externas y tratar de lograr, por ejemplo, información para un proyecto de factibilidad. Evidentemente ahí es enorme la búsqueda de esa información, por lo tanto el costo y el tiempo que me demandan es considerablemente superior. A su vez tengo, como aquí les muestro, muchas herramientas con las cuales recoger esa información. Por ejemplo, puedo hacer encuestas, personal, telefónica, postal. Puedo hacer, por ejemplo, observación de las personas, de un proceso. Puedo observar actitudes, puedo observar impactos. Luego, por ejemplo, los paneles de expertos. Puedo hacer experimentación para observar comportamiento de variables. O sea, todo esto puede ser fuentes primarias. No todo voy a usar para un estudio determinado. A veces uso uno, a veces uso dos. Por ejemplo, yo puedo usar la encuesta en forma paralela con la observación. ¿Esto qué significa? No voy a abundar sobre qué es una encuesta. Pero en mis estudios de mercado normalmente mando de a dos.
uno observa cómo se comporta la persona cuando va dando la respuesta, porque va dando rasgos de esta pregunta me molesta, esta pregunta estoy de acuerdo, y hay otras que se niega a responder, pero no lo dice, no lo manifiesta verbalmente, sino que el cuerpo lo dice. El lenguaje del cuerpo me está diciendo que ahí está mintiendo. O puede observar, por ejemplo, no, en mi escritorio es todo limpio, pero observo que está lleno de papeles. Entonces, pueden concurrir dos o más métodos en forma simultánea para lograr esa información que yo estoy buscando. No necesariamente tengo que hacer solo uno. Y a veces puedo hacer dos desfasados en el tiempo. O sea, puedo hacer una encuesta primero y luego puedo hacer una observación. ¿Para qué sirve esto? Para corroborar la información que yo tengo. O para ver probables desvíos. En cuanto a las fuentes secundarias que tengo, página web, informes, publicaciones, otra información, folletos, por ejemplo, paper. Bien, tengo presentado paquetes informáticos, tengo la clasificación de los métodos, tengo acá los tipos de información a las cuales puedo recurrir, y ahora me toca empezar a analizar cuándo me sirve cada una de las técnicas y cuándo no me sirve. ¿Qué cuidados debo tener? Bueno, yo tengo que establecer claramente un pronóstico de aquí para adelante. Por ejemplo, precios, ingresos, cuantificación, monto de los créditos, una infinidad de situaciones. En algunos casos puedo tener datos anteriores, y si existen esos datos anteriores, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, los datos deben ser lo más confiables y precisos posibles. Por ejemplo, el caso de las lluvias para la producción de tomate. Los datos, ¿quién los brinda? Si voy a la cátedra de climatología, claro, es confiable y es lo más preciso que yo puedo entregar. Pero si voy a los datos de la abuelita, tienen mucho más error. Entonces, yo tengo que ver qué fuente voy a usar, dado que me están pidiendo, por ejemplo, un estudio de mercado a nivel de factibilidad. Entonces, sí puedo usar el dato de la cátedra de climatología, no puedo usar el dato de la abuelita. Luego existen, los datos deben ser pertinentes. A veces uno tiene enorme cantidad de información, y cuál de los datos son pertinentes. No necesariamente todos los datos son pertinentes a los objetos de lo que estoy buscando. Los datos deben ser consistentes, y los datos deben ser periódicos, o sea, y periódicos y regulares en la cuestión del tiempo, ¿no? De tal manera que yo, si hago un diagrama de dispersión, pueda verlos espaciados en las abscisas en igualdad de tiempos. Luego, ¿qué estoy mirando acá? Una vez que tomo esos datos, normalmente yo los pongo en un diagrama de dispersión, o sea, los muestro, y empiezo a deducir cuál sería el comportamiento de esas variables de interés. A veces, ese comportamiento, por ejemplo, están reflejadas en una línea recta, a veces en otro tipo de curvas. Y a veces no se puede dilucidar exactamente cuál sería el comportamiento de esto. Si tengo la suerte de que responden a algún lugar geométrico, claro,
Pues bien, entonces ahora solo me queda, y como buenos ingenieros, nosotros determinar cuál es la ecuación y con la cual voy a proyectar. ¿Qué puede ocurrir acá? A veces ocurren datos faltantes. Entonces, ¿cómo soluciono el tema? Supongamos que yo tengo los datos de la lluvia en Fraile Pintado durante la última década. Pero el dato del año séptimo es no confiable. Y entonces, y no confiable, ¿por qué? Porque da un valor anormalmente alto y además aparece borroso. Entonces, tengo que analizar por qué aparece ese valor anormalmente alto. Entonces, buscaré la información para poder corroborar que ese valor sí existió de verdad. Y si esto es anormal, digamos, es muy posible, así como puede ser el caso del dato de la pandemia, es posible que ese dato tenga que sacarlo del contexto, sacarlo de mi cálculo, sacarlo de la base de información con la cual yo voy a proyectar el comportamiento hacia el futuro. O pueda tener la necesidad de dejarlo porque es un comportamiento que se produce, por ejemplo, cada 7 años o de cada década, el año séptimo se vuelve a repetir. En ese caso será confiable y lo tendré que incorporar. Y otra vez existen el dato faltante. O sea, ¿qué pasa si tengo los 10 años, pero de un año me está faltando? ¿Cómo soluciono ese tema? Eso antes de poder proyectar. Tengo dos casos entonces. Tengo casos donde aparezcan valores anormales y casos donde estén faltando valores. Pues bien, ¿quién sabe qué hacer con esos datos? El que trabajó con esos datos, quien maneja ese sector. Supongamos un ingeniero químico, está en un proceso y todos los días recoge una muestra, lo analiza y tiene los valores de ese proceso y de pronto ve un valor anormalmente alto. Busca la explicación dentro del proceso y dice, no, ese día ocurrió tal cosa. Ah, bien. Entonces, o también, como conoce el análisis del componente químico, por ejemplo, que está viendo, entonces dice, este valor puede ser posible, o este valor no puede ser posible, excede lo que él normalmente está manejando. Entonces, este es el profesional que va a dar las pautas para corregir ese valor, o para eliminarlo, o para sí incorporarlo en su cálculo futuro. Entonces, la situación es, primero hay que pulir, hay que filtrar esa situación de los valores anormales o los no existentes. Hecho esto, ya tengo los datos con los cuales puedo proyectar hacia adelante. Bueno, otro dato es esas variables o esa información que existe me llevan a proyecciones sobre información cualitativa o sobre cuantitativa. Una no, digamos, una no es mejor que la otra. Depende qué variables yo esté involucrando. Normalmente en los procesos donde tenemos números, ahí sí se presentan favorables, pero si se trata de mercados consumidores, de productos, por ejemplo, emocionales, claramente las variables cualitativas son superiores. Entonces, depende del producto que yo esté ofreciendo en el mercado, yo voy a optar por uno o por otras variables con las cuales trabajar.
Ya vamos a ver los métodos Delphi, curva de crecimiento, escritura de escenario, grupo de enfoque. Bueno, pero simplemente ahí les quería marcar esto. Existen productos que tienen una estacionalidad manifiesta. En realidad casi todos los productos tienen estacionalidad, pero esa variación por la estacionalidad es poco relevante, por lo tanto en los estudios de mercado normalmente no se consideran, pero hay otros donde la estacionalidad es muy marcada y entonces nosotros decimos que son que esos estudios de mercado sí o sí deben considerar técnicas que tienen en cuenta la estacionalidad. ¿Y qué significa que el valor promedio, por ejemplo, decir, yo estoy considerando los meses de producción de un determinado, ya que estamos cultivo, entonces la cantidad producida cambia con el tiempo. Ahora, esos comportamientos, ¿son todos los periodos lo mismo, todos los años son lo mismo, o son diferentes para cada periodo? Si son diferentes para cada periodo, por ahí me conviene subdividir el periodo y lo considero por semana. En ese caso tal vez tenga una serie regular, la forma de la serie sea regular y de esa manera pueda proyectar. Entonces yo tengo que analizar el periodo en el cual se produce la estacionalidad y donde hay un valor promedio que es el referente que me determina la estacionalidad. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, promedio móvil, atenuación exponencial, bueno, el de Box, puede ser promedios móviles centrados, bueno, hay varios métodos, vamos a ver brevemente algunos que otros, ¿no? Se habla de que en algunas oportunidades, algún producto presenta una variable independiente y una variable dependiente. Y entre ellos existe una correlación lineal. O sea que, o en gran parte lo explica el comportamiento de la variable dependiente, cómo se comporta la variable independiente. O sea que hay una relación lineal muy estrecha entre ambos, y si yo estoy hablando con un proyecto a nivel perfil, por ejemplo, tal vez me alcance. Pero si estoy hablando a nivel factibilidad, tal vez tenga que recurrir a analizar también otras variables. Acá se los presento muy rápidamente y después luego volvemos sobre esto. Por ejemplo, acá está el más típico, es el regresión lineal simple, y bueno, después los otros modelos que giran en torno de esto. El tema de cuando abordamos la estacionalidad. ¿Con qué a ver, la estacionalidad está manifiesta porque una curva se repite periódicamente. Entonces, y ahí queda de manifiesto en cuánto tiempo se manifiesta ese ciclo. Luego, la amplitud de esa curva, y están también qué cosas exceden la curva. Son variables que forman parte de esto. Y además yo tengo que tener la precisión, la desviación estándar y otros valores más para poder determinar cuándo la herramienta que yo he aplicado es pertinente para ese análisis de mercado. Quiero decir con esto, fíjense, bueno, lo voy a explicar un poquito después. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea,
los patrones de fluctuación de la onda. A ver si creo que tenía un ejemplo acá. Bueno, acá aparece la serie de tiempo, que quiere decir una de las variables en la abscisa se coloca el tiempo y luego en las ordenadas el parámetro de la variable dependiente que yo quiera analizar. Acá claramente se logra establecer, por ejemplo, el comportamiento de la variable que yo quiero determinar en función de componer varios estudios. Un estudio que tiene que ver con la serie tendencial. Esta, la serie secular. O sea, yo hago un estudio considerando solamente el efecto tendencia. Luego hago otro estudio considerando el efecto de la variación cíclica. Otro efecto, otro estudio, digamos, estaría relacionado a la variable estacional y otro estudio de la variable irregular. Si yo compongo las cuatro, si hago que se ayuden esos cuatro estudios, pues habré logrado tener el comportamiento de la variable que yo estoy estudiando. Y habré logrado tener exactamente el comportamiento de esa variable que yo estoy estudiando. El problema es, sobre todo, en determinar el comportamiento de la variable irregular. Bueno, quiero decir entonces, con los estudios de cada uno de estos componentes, la secular o tendencial, la cíclica, la estacional y la irregular, yo cada vez me estoy aproximando más al valor exacto. Si yo considero solamente una variable o un componente, o si analizo un estudio nada más, lo más seguro es que esté bastante lejos del comportamiento real que va a tener esa variable. Pero si le agrego un segundo estudio, el error va a ser menor. Y si le agrego un tercer estudio, el error va a seguir disminuyendo. Y finalmente, si le agrego la cuarta componente, estaré en un valor exacto de lo que se va a comportar hacia futuro. Por ejemplo, acá ustedes, ¿cómo estamos con los tiempos? Ah, bien. Bueno, acá ustedes observan una componente tendencial o secular, esta. ¿Y qué observan? Que existe una variación positiva, va creciendo. Si existe esa variable que se ajusta a una línea recta, entonces es fácil deducir que determinando la ecuación de esa recta, yo puedo proyectar el comportamiento de esa variable de acuerdo a esa línea recta. Es fácil. Bueno, existen variables que se ajustan a una línea recta. Pocas, pero existen. Y si yo estoy haciendo el estudio a nivel, por ejemplo, perfil del proyecto, es muy posible que con eso alcance. Pero si estoy haciendo el estudio a nivel de factibilidad, claramente, y observo que los valores, acá están, estos son los valores reales, estos que están marcados en el punto. Estos son los valores reales. Entonces, si yo miro más detenidamente, observo que el valor real difiere del valor promedio determinado por la recta. ¿Y esto qué es? Este es el error. ¿Cuál es el valor real? Estos puntos son los valores reales. Esto es un promedio estimativo para proyectar esa variable. O sea que esto es una modelación matemática para poder proyectar el comportamiento de esa variable.
Si yo voy a medir hacia atrás, supongan que yo estoy acá en el 71, 72, y miro para atrás y me dicen cuál es el valor real, pues bien, son los puntos, que son distintos a lo que me predice la ecuación de la recta. Bueno, esta es la situación. Existen variables que yo puedo pronosticar aplicando solamente una regresión lineal. Bien, pero y me queda la pregunta, ¿qué tanto predice? ¿Cómo sé si esta herramienta aplicada es pertinente, es lo que necesita ese estudio de mercado? Pues bien, con el coeficiente de determinación, el R. No les hablo mucho de eso porque ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué me está diciendo ese R? Me está diciendo, por ejemplo, si eso me da 0,8, me está diciendo que el comportamiento de una variable respecto de la otra tiene, por ejemplo, un 80% de correlación, un 80% de correspondencia. Quiere decir, un comportamiento de una variable explica el 80% del comportamiento de la otra. Y el 20% no sé de dónde viene. No está contenido en esta variable, no está explicado por esta variable. Tener el 20% de error, por ejemplo, en la producción de una vacuna puede ser dramático, puede ser catastrófico. Pero tener un 20% de error en el estudio de la determinación de una reserva mineral en una explotación de una gran minería no es nada. Quiero decir que hay que verlo también para qué proyecto estoy determinando o estoy haciendo uso de esa regresión lineal y qué es lo que me estaría representando de ser 0,8, por ejemplo, para ese sector o para ese estudio en particular. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? A pesar que esto es repaso. Sí, vamos bien. Bueno, pero si yo apliqué regresión lineal y encuentro que es 0,8, pero me están pidiendo mayor nivel de elaboración del proyecto, mejore un proyecto con menos error, no me queda otro camino que, por lo que decíamos anteriormente, aplicar otro estudio adicional al anterior. Quiero decir, abordar, por ejemplo, el comportamiento de la serie cíclica, o la estacional, o la irregular. Si ustedes analizan a largo plazo la disposición de los puntos y luego van uniendo mediante una curva, esto digo 20, 30 años, o 40 años, o 50 años, miren, le estoy dando una idea del periodo que tienen que cubrir para que esta serie para que digamos que tiene una fluctuación cíclica. Existen, por ejemplo, variables económicas de desarrollo del PBI, por ejemplo, que se producen, y normalmente ya se han analizado estadísticamente, que se producen entre 20 y 25 años esas fluctuaciones económicas. Entonces quiere decir que además de la tendencia, existe una fluctuación cíclica. O sea, un elevado crecimiento, luego una depresión, luego otra vez un crecimiento. ¿Esto por qué ocurre? Porque de pronto se hacen desarrollos, se descubren nuevas tecnologías, nuevas formas de manejar los sistemas productivos, y otra vez se produce el crecimiento. Otra vez se produce el estancamiento del crecimiento de nuevas tecnologías, y luego, después de un cierto tiempo,
vuelve a producirse otra tecnología que genera un nuevo avance. Esto más o menos responde a un ciclo. Quiere decir entonces que si nosotros hacemos una aproximación con un lugar geométrico adecuado, entonces le estaremos agregando, además de la componente tendencial, una aproximación por agregarle una ecuación de una curva que responde a este comportamiento. Y en consecuencia, nuestro error va a ser menor. ¿Se entiende esto? Bueno, me parece que sí, o se fueron todos. Bueno, por lo menos acá, pero sí, sí se va entendiendo. Bien. ¿Podrían darme ejemplos donde existan productos que involucren el efecto tendencia y el efecto cíclico? A ver. Bueno, variación cíclica, lo primero que se me ocurre es que hemos tenido desde unos años hacia acá el tema de la devaluación del peso argentino, que tiene cierta tendencia, más allá que hizo como un pico en la parte de la economía, básicamente. Bueno, dicen que tenemos como una economía tipo serrucho, no sé si llega a ser tan cíclica, pero cada cierto periodo de tiempo hay alzas y bajas en lo que es la economía argentina. Bueno. Eso se me ocurre como algo cíclico, no sé si llega tan a una forma en onda, porque hace picos tanto hacia arriba y hacia abajo, pero cada cierto periodo de tiempo veo que hace una tendencia. Por ejemplo, sí, hay un efecto, pero por la cantidad de años, por el periodo que estás involucrado, no correspondería a una fluctuación cíclica. Sí, más tendiéndose a una estacional. Pero bueno, vale el efecto. Normalmente esto se observa, por ejemplo, en los países desarrollados que generan nuevas tecnologías. Por ejemplo, el caso de cuando se produce la tecnología láser. Entonces, de pronto se producen, esa tecnología se repica en una serie enorme de productos y se produce un gran avance por muchos años, hasta que aparezca un nuevo producto que reemplace a la tecnología láser, o una tecnología que reemplace a la tecnología láser. Y esto va a pasar unos buenos años hasta que esto ocurra. Y normalmente se produce a partir de los países más desarrollados porque normalmente ellos son los que generan esto. Otro efecto puede ser, por ejemplo, la tecnología de trabajo en los procesos a partir de la revolución industrial. Luego, otra revolución que nosotros tengamos más adelante, tenemos la revolución del conocimiento. Esto se produce varias décadas a posteriori. Esto es cíclico. Entonces, cambian muchas cosas en este interín. Bueno, y así sucesivamente van apareciendo las revoluciones del conocimiento, de los intangibles, bueno. Entonces, si nosotros tenemos que explicar un comportamiento, hay productos o bienes y o servicios que responden o que están involucrados o están afectados por fluctuaciones cíclicas y otros que no lo están. Por ejemplo, un proyecto que yo haga 3 años normalmente no va a estar afectado por una fluctuación cíclica. Cuando digo no va a estar afectado, quiero decir que en realidad está afectado, pero en muy bajo grado, de tal manera que no es una variable relevante para considerarlo en estudio de mercado.
Bueno, habíamos considerado la tendencial, la cíclica, y tenemos la estacional. Normalmente esta se refiere a un periodo de un año, pero no necesariamente tiene que ser de un año, sino que el horizonte temporal en el cual se produce esa fluctuación está en alrededor de un año. Puede ser en 6 meses, puede ser en 9 meses, puede ser en 18 meses, entonces uno fija en eso, pero no es, fíjense, estoy hablando de 18 meses y no estoy hablando de 30 años. O sea que, ¿y acá qué es? Encontrar el patrón que se repite por cada uno de esos periodos. O sea, por ejemplo, en un año, ¿cuántas veces repite? Claramente, cuando está nombrando estacional, está referido a las estaciones de nuestro calendario, pero no necesariamente tiene que ser únicamente respecto de esto. Profe, Entonces, disculpe antes que siga avanzando y me olvide, ¿y algún ejemplo de tendencia secular? Por ejemplo, el crecimiento poblacional de la población, del mundo. Si bien en los primeros tiempos, a partir de ahora, por ejemplo, uno puede más o menos aproximar una línea recta. Por ejemplo, podría ser la contaminación en el mundo. Digamos, más o menos se aproxima con un cierto error a una línea recta. Otro caso que puede ser, por ejemplo, el crecimiento de un niño conforme pasa el tiempo. Más o menos en promedio responde a una línea recta o aproximadamente. Por eso decía, siempre ese análisis según una tendencia se aproxima a una línea recta. Muy pocos casos pueden ser exactamente una línea recta. Siempre existe un error que viene determinado por el coeficiente de determinación. Y entonces, analizando el coeficiente de determinación, nosotros podremos decir, ¿vale la pena usar esta herramienta o no vale la pena? O tenemos que recurrir a esta herramienta y algo más. Listo, profe, gracias. No, por nada. Entonces tenemos la tendencial, la cíclica, la estacional, y finalmente existen, por ejemplo, en un proceso, hoy estoy mucho con los procesos, pero bueno, vamos a ver de otros campos también. En un proceso tienen un comportamiento. Por el frío se produce menos, por el verano se produce más. Vamos a suponer esto. Entonces hay una componente estacional. Por la cantidad de inversión hay una componente, va creciendo más inversión, más producción, entonces hay una relación tendencial. Ese proceso está analizándose en un periodo de 5 años, entonces la componente cíclica no afecta, no la tomo en cuenta, pero hay momentos que en ese proceso se producen, por ejemplo, paradas o disminuciones bruscas de la producción. Por ejemplo, por un corte de luz, por ejemplo, por falta de personal. Ahora, esas son variaciones irregulares. Entonces, si yo logro establecer la ecuación que explique esas variaciones irregulares, soy, digamos, lo máximo, porque incorporando la variable cíclica, la estacional, la tendencial, más la irregular, llego a explicar perfectamente el comportamiento a posteriori de esa variable. Pero la variación irregular es casi circunstancial, es no sistemática que se produce en ese proceso. Por lo tanto, casi siempre eso no llega a plasmarse en una ecuación. Y esto produce un error casi permanente en nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque el corte de luz fue circunstancial.
fue no queriendo, ocurrió, cayó un rayo y se paró la producción. Pero ¿cuándo se va a volver a...? No puedo hacer un análisis estadístico y determinar cuál es la función de probabilidad de que va a ocurrir esa caída del rayo. O justo llegó un operario tarde, que normalmente el operario llega bien, pero se le enfermó la madre y llegó un poco tarde. ¿Cuándo va a volver a ocurrir esta circunstancia? No puedo prever. Entonces, esto corresponde a una variación irregular. Y por lo tanto, normalmente yo digo, si el valor exacto era 120 y la sumatoria o las composiciones de estas otras componentes me dan 98, ese 2% corresponde justamente a la componente irregular o no sistemática, así también pueden llamarlo. A ver si tengo algo que les muestre la composición de... Bueno, acá aparecen valores de los cuales estoy dudando. Bueno, este es el comportamiento de la variable. Esto es el comportamiento de lo que estoy proyectando. Ustedes observen que es bastante atrevido poder proyectar con una ecuación este comportamiento tan irregular. Por lo tanto, existen a los estudios de mercado tienen que agregarle observaciones de las variaciones del contexto que hacen a que nuestra proyección pueda cumplirse o no pueda cumplirse. Quiero decir con esto, lograda las ecuaciones o lograda las ecuaciones de las curvas que me representan, por ejemplo, la componente estacional, la componente cíclica o la componente tendencial, esas ecuaciones matemáticamente son válidas perfectamente para proyectar de aquí al infinito. O sea, matemáticamente son válidas. Ahora bien, ¿pero qué pasa si el contexto ha cambiado? Entonces, ya a los efectos del proyecto, por el criterio de la formulación y evaluación de proyectos, esa proyección puede dejar de ser válida. Por ejemplo, yo digo que el consumo de alimentos es directamente proporcional a la cantidad de habitantes. Pero además tiene componente cíclica, en verano come más, digamos, en verano come menos, o a la inversa, o en invierno hay una componente cíclica. Hay una componente, estacional, pero hay una componente cíclica porque a medida que fue avanzando la nutrición de las personas fue modificándose. Existe una componente tendencial porque el crecimiento, el tamaño de las personas va haciéndose más grande y en consecuencia requiere mayor alimento. Ahí tengo tres componentes que se van agregando entre ellos para mejorar la calidad de la información, quiero decir, para disminuir el error. Pero de pronto existen circunstancias, por ejemplo, la contaminación ambiental, que es un hecho que entraría dentro de los supuestos de la formulación del proyecto que yo tengo que marcar, que tienen que mantenerse constantes para que esta proyección sea válida. O sea que siempre tengo que ir recogiendo elementos, supuestos con los cuales estoy formulando ese proyecto. En esta etapa también, en esta etapa de formulación del estudio de mercado, también lo tengo que tener en cuenta. Bueno, ahí yo creo que sí. Luego vamos a ver por periodos de tiempo cuáles serían los más indicados, pero acá nomás me detengo. Bien. Dudas. O pueden plantear para este tipo de proyecto de inversión, ¿qué herramienta usaría? Y ya que estamos tocando la serie de tiempos, bueno, ¿cómo lo plantearía? Y cómo
haría el agregado de una componente respecto de otra componente. Sí, no tengo permiso para grabar. Bueno, para cada uno de las carreras, ustedes piensen en proyectos de inversión y vayan elaborando con qué herramientas harían o qué variables tomarían en cuenta para hacer el estudio de mercado. Simplemente eso es como práctica, no obligatoria, es una práctica simplemente. Porque les va a dar claridad conceptual para poder preguntar si es que hay dudas. Bueno, ahí paramos con las clases. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ahí, Profe, una consulta antes que se vaya. sí. Esto con lo que usted dice del proyecto de inversión, que ya sé que no es una tarea obligatoria eso. Por ejemplo, si alguien quisiera armar algo similar como, o sea, usted a lo que hace referencia es, por ejemplo, dentro de la carrera de Ingeniería Informática, como, no me va a salir ahora, de juegos, ¿cómo se llama? Un Play Store. Bueno, nosotros le diríamos así, para generar juegos. Sí. Usted no está, entonces, por ejemplo, en mi caso, eso, que ahora estoy viendo tema de juegos y demás. Entonces, ¿considera usted que nos pide las variables a tener en cuenta para el estudio de mercado? O sea, así como Claro. veníamos Sí, correcto, correcto. Ustedes tengan en cuenta ahí que el estudio de mercado, en su máxima expresión, podría abarcar el mercado externo, mercado proveedor, mercado consumidor, todos estos mercados. Y en cada caso, ¿cómo lo haría yo? O no lo tendría en cuenta de acuerdo a mi estudio. Esto simplemente. ¿Está? Si Sí. yo lo hago a nivel perfil, recurro a esta fuente, haría esto. Si yo lo hago a nivel factibilidad, recurriría a esta fuente y lo haría esto. De tal manera que, fíjense que si yo hago estudios de mercado y después lo comercializo, ¿en cuánto tiempo y cuánto tendría que cobrar, por ejemplo? Y si lo hago para mi proyecto, para mi trabajo final, ¿en cuánto tiempo tengo que ver? A eso lo tengo que cotejar, por ejemplo, en este caso, si vos tardas mucho tiempo, alguien lo va a hacer antes que vos. Entonces yo tengo que hacerlo muy, muy rápidamente, qué fuentes recurriría, hasta qué nivel yo haría ese estudio de mercado y ya podría decidir. Por otro lado estás el inversor sos vos. Este análisis cruzado entre jugar a ser inversor, a hacer el estudio y en esa concordancia de información poder decidir, ahí está el valor del empresario, del emprendedor. Bien, Bueno, listo. Perfecto. listo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, Que perfecto, nos tengan vemos, hasta luego, que tenga buena